Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es un día con menos asistencia, en el sentido de que hay mucha gente que ha ido a participar de rituales del Viernes Santo, y por ahí no está en la casa, o algunos me avisaron que no podían, que lo iban a ver después. Eh, yo no quise postergarlo. La clase de hoy me parecía que era muy a tono con la celebración, hablar de los santos clavos y volver a recordar, digamos, mi postura con respecto a las reliquias. El vínculo entre uno y las reliquias es un tema muy personal. Y no lo puedo generalizar, no todo el mundo lo ve de la misma manera, por más fe que tenga, por más cercano a los rituales de la religión que tenga. No todos aceptan o creen o respetan estos valores de todas las reliquias. Por ejemplo, algunas por ahí les resulta más fácil creer en esas cosas, en otras son más difíciles. Pero bueno, convengamos que con el tema de las reliquias, la religión, así como en algún momento llenó las vidrieras de vitros maravillosos para contar historias, la iglesia necesitó de todos estos símbolos también durante muchísimo tiempo. Obviamente, en la Edad Media y después era mucho más abundante la fe en este tipo de cosas, ¿no? Uno dice los clavos de Cristo. Bueno, tiene su historia y para muchos esta historia es una historia de fe, es una historia de realidad. Para otros es una historia de tradición, como una leyenda, uno puede creer o no. Es como ir a ver los restos de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, en Alemania, que tiene ese cofre tan hermoso como objeto, donde se supone que adentro están los restos. Absolutamente improbable, pero para la fe, si uno tiene la fe en eso, lo va a ver como un elemento cierto, como un elemento de veneración. Para otros, bueno, es una leyenda, una tradición, y debemos entender que es producto también de una época donde la iglesia se mantenía con estas cosas. ¿Por qué se mantenían? Porque estas reliquias generaban peregrinaciones, generaban movimiento de fieles. eh, la gente viajaba mucho, generaba todo un movimiento alrededor de las iglesias que tenían estos restos, los restos de santos, objetos de santos, y en este caso, bueno, lo que vamos a hablar hoy es el tema de los clavos, los santos clavos. Dicen los estudiosos que hay 33 clavos repartidos por el mundo en distintas iglesias. Ahora, la historia en algún momento es una y después se diversifican los caminos de esos clavos para distintos lugares. Algunos tienen historias más simpáticas, otros más comunes. Pero el argumento para, digamos, difundir la sacralidad, digamos, de estos clavos, este, es que muchos de ellos adquirieron esta energía de estos clavos originales por contacto, con estar cerca de ellos, toma esa energía, o la utilización de un poco de la limadura de los clavos. Algunos de estos clavos están conservados incluso sin la punta porque se han lijado y ese polvillo le dio a las reliquias, a ciertas reliquias en iglesias por ahí menos importantes, un valor especial. Todo
todo influía para que el razonamiento no nos confundiera, ¿no? Es decir, los clavos que estuviesen cerca, los pedacitos de clavo, bueno, lo mismo que pasó con la cruz, ¿no es cierto? Lo hemos hablado en alguna clase. La cruz está desparramada por el mundo como si hubiese 300 cruces. Pero ahí era más fácil porque era sacarle un pedacito de leño y repartir entre las iglesias o como regalo o como necesidad en este sentido de atraer los fieles, y todo lo que generaba la atracción de los fieles. Los centros de peregrinación generaron y generan hoy también ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, una cantidad de gente que genera un pueblo, ¿no es cierto? El que ha estado en San Giovanni Rotondo, donde está la Basílica del Padre Pío, sabe que San Giovanni Rotondo es un pueblo de turismo religioso que se ha generado a partir de este santuario, ¿no? Y donde están los restos, efectivamente acá no hay restos del Padre Pío repartidos por el mundo, sino que están ahí, pero pensemos que el caso del Padre Pío es del siglo pasado, no hace de 500 años, 600 años, 800 años que se vienen manejando esas reliquias. Digamos, es una situación diferente. En la Edad Media, bueno, había una necesidad y se generaron estas historias. Cada uno puede tener su propia idea. A mí personalmente, algunas reliquias me conmueven más que otras, o me llaman a la fe, o me llaman a la aceptación más que otras. De todas maneras, vale la pena tenerlos en cuenta y vale la pena respetar lo que digamos, la religión ofrece a cada uno y que uno tome lo que crea conveniente, ¿no? Lo que sienta. El tema de clavar a un delincuente, este, es un tema que no solamente perteneció al Imperio Romano. Los romanos lo mantuvieron hasta el imperio con Constantino. Constantino es el que da por terminado esto, da por abolida esta cuestión de las leyes que el delincuente era condenado a ser crucificado. La crucifixión, insisto, no es un tema exclusivamente del catolicismo, sino que si nos vamos a Oriente, ya existía antes del cristianismo, existían estas tradiciones, ¿no? Algunas más terribles, otras menos cruentas. En general, eh, estos delincuentes eran azotados, eran muy maltratados. Y yo creo que en la historia de Jesús, se tomó tal vez lo peor de todos estos, ¿no? Es decir, la historia de Jesús que es tan dolorosa, donde está tan presente ese sufrimiento, pareciera que todo lo más terrible de la crucifixión se concentró en el hecho de Jesús. Hoy vamos a ver distintos tipos de cruces. El origen de los santos clavos como reliquias y la Santa Cruz como reliquia, se lo debemos a Santa Elena, la mamá de Constantino. Ella es la que viaja a Jerusalén y hace excavaciones y descubre muchas cosas, o dicen que descubre muchas cosas, y esas cosas, esos elementos, hace lo que a ella le parece. En realidad, cuando la persona crucificada era o enterrada o se lo comían los pájaros o se pudría ahí en la cruz, los elementos que se habían utilizado en esa tortura eran enterrados. Entonces en el Calvario había infinidad de elementos. Ahora, la tradición, la leyenda dice que ella va
a Jerusalén y ve una luz en un lugar y entonces están haciendo excavaciones porque ella va expresamente a buscar esto y encuentra estos tres clavos y encuentra la cruz y procede en consecuencia. Hoy, un poco más estudiado el tema, sabemos que en esa zona había mucho de esto. Puede ser que haya encontrado las cruces, puede ser. Los clavos, puede ser. Que la cruz la haya encontrado, puede ser también. No nos olvidemos que habían pasado 300 años, no habían pasado 10 siglos o 20 siglos, sino que eran 300 años y ella va con su gente, encuentra esto y vuelve hacia Constantinopla. Le lleva una parte de la cruz a su hijo y también se lleva los tres clavos. Esto escrito por historiadores, por este, personajes de la religión, como un tal Gelasio de Cesarea y Rufino de Aquilea. Ellos escriben y coinciden en esta historia, donde Santa Elena se lleva esos clavos y entonces uno de esos clavos lo transforma en ese elemento que tiene el caballo en la boca, el bocado, ¿no? Como para que sea un elemento de protección para la guerra de Constantino. Después, otro de los clavos, dice la leyenda, la tradición, ella lo hace colocar en el casco, en el yelmo que Constantino este, eh, perdón, que me distraje con alguien que no puede entrar, lamentable. Este, Bárbara, si podés avisarle a Isis que insista, porque está todo bien los datos, y sí que no puede entrar. Te agradezco, Bárbara. Este, y entonces los hace colocar como protección. Y el tercero, dicen que lo arrojan al mar para detener una tempestad en el viaje donde ellos trasladan este, reliquias que traían de Jerusalén, las traen hacia Roma. En Roma, Helena tenía una especie de palacio, de casa, ¿no? Entonces, primordialmente, acá en la historia que se bifurca, aparece como que un clavo, y vamos por cuatro con es llevado a este palacio de Helena, de Santa Elena. Este palacio con los siglos se transformó en la iglesia de Santa Croce in Jerusalemme, en Roma, que es una basílica muy hermosa que está más o menos a unas 10 cuadras, 8 cuadras de San Juan de Letrán, San Giovanni en Laterano, que uno, claro, cuando llega a San Juan de Letrán y se maravilla con lo que es San Juan de Letrán, es como que se olvida de Santa Croce in Jerusalemme. Y vale la pena visitarla, esa iglesia, porque tiene varias reliquias que trajo Helena, incluso uno de los clavos. Este, y digamos, la particularidad es que la iglesia no se llama la Santa Cruz de Jerusalén, sino es la Santa Cruz en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Elena hizo traer tierra de Jerusalén. Entonces en la habitación esta donde tiene las reliquias, hizo tirar la tierra en el piso, como que uno caminaba sobre tierra de Jerusalén para ver estas reliquias. Vamos a ver alguna foto hoy, tiene muchas cosas muy, muy interesantes. La iglesia, si volvemos a Roma, podemos volver a ir. Vale la pena no perderse la Santa Cruz en Jerusalén. Entonces, les voy a repetir un poquito la historia, ya sabemos cómo es.
Aparecen los obispos que le regalan un clavo a una iglesia, que le regalan un pedacito de la cruz a la otra iglesia, y aparecen los relicarios, aparecen objetos de oro, oro y plata muy importantes, de acuerdo a lo que tienen que guardar adentro, ¿no? Nosotros tenemos un clavo en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, un clavo en la Catedral de Bamberg, un clavo en la Catedral de Colle di Valdelsa, cerca de Siena, un clavo en Notre Dame de París. Miren que es más famoso en Notre Dame, es más famosa la corona de espinas, incluso vimos una especie de elemento para mostrar en una de las clases, vimos después del incendio cómo están mostrando la corona de espinas. También hay otra en la Catedral de San Etienne de Tours. Hay un clavo, en la Catedral de Milán, que pocos saben que está ahí. En el caso de la Catedral de Milán, tiene una historia muy interesante. Ese clavo que llega a la Catedral de Milán como donaciones de varios obispos, de uno, del otro, en realidad no sabemos de dónde sacaron el clavo. Si es un clavo que tiene el polvo de limadura de alguno de los clavos originales, si es un clavo original, si es un clavo que se construye un clavo y se lo pone cerca del otro para que se imante, digamos, de la sacralidad que tiene el primer clavo. Yo personalmente, que he ido varias veces a Milán, no lo he visto. ¿Por qué? Porque el día que se muestra es el día justo de mi cumpleaños y nunca estuve en mi cumpleaños en Milán. El día de mi cumpleaños, que es el 14 de septiembre, la fiesta de la Exaltación de la Cruz, en Milán hacen toda una ceremonia para mostrar este clavo. Y ellos tienen un aparato muy teatral, muy escenográfico, que se llama la núvola, una especie de nube muy grande sobre el altar mayor que la hacen descender con un sistema de cuerdas, donde aparece el relicario donde está el clavo. Una cosa muy extraña, poco conocida, yo incluso las veces que estuve ahí no lo sabía. Me hubiese gustado, si no, en algún momento programar una visita para ver la ceremonia. Una cosa una ceremonia muy llamativa. Insisto, ustedes imagínense en la Edad Media con todo esto, ¿no? Es decir, cómo acrecentaba la llegada de peregrinos ahí. Incluso lo estoy diciendo yo hoy que tengo una postura medio dudosa de estas cosas, que tal vez estaría allí el día de mi cumpleaños para ver cómo es esa ceremonia. Es muy llamativo, ahora lo vamos a ver. Esto dijimos que era en Milán. Después hay otro muy simpático, muy lindo, que me parece muy interesante la idea, que es la corona de hierro de Lombardía, que está en la Catedral de Monza. Monza es una ciudad muy linda al norte de Milán. Y con ese clavo que ellos reciben y que reconocen como uno de los clavos de la cruz de Cristo, arman una corona que la llegan a una corona, digamos. El clavo lo redondean y le agregan elementos de metales preciosos y piedras como para transformarlo en una corona. La usan todos los reyes de la zona, de la Lombardía, hasta Napoleón. ¿No es cierto? Eso se puede ver en la Catedral de Monza, es un objeto muy llamativo, muy lindo, y se puede ver lo que tiene esta especie de corona que está sostenida, estas placas metálicas de metales preciosos, está como soldada a este clavo redondeado.
De ahí a la veracidad de todo esto, nadie lo tiene comprobado, pero de todas maneras son objetos que han sido venerados y son venerados hoy, desde muchos lugares, van, generan peregrinaciones para, perdón, para venerar estos elementos, ¿no es cierto? Va mucha gente y eso genera un movimiento económico muy importante, un movimiento de gente, de hospedaje, de limosnas, este, de concesiones a través del dinero, que en la historia de la iglesia ha sido bastante frecuente. Eh, una cosa que es importante recordar, esta cuestión de clavar a la persona, de crucificarla, a mí me hace pensar un poco en el simbolismo. Ustedes saben que siempre trato de llevar estas historias o estos símbolos de la religión a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eh, no creo que los crucificados desde Jesús en adelante hayan sido solamente ellos, sino que la idea de la crucifixión en la vida cotidiana es una idea importante. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a momentos de encrucijadas en la vida, ¿no? Encrucijadas que significa enfrentarse a un cambio, a elegir entre dos opciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento? Este, y esas situaciones de encrucijadas implican cambios absolutos. En el caso de Jesús, como símbolo máximo, esta crucifixión, significa pasar de la vida a la muerte. En el caso de los seres comunes y sencillos como nosotros, esta cuestión de enfrentar una encrucijada también es pasar de la vida a la muerte de algo, a la muerte de algo que implica un cambio muy importante. La religión te dice, mira, estos cambios son con mucho esfuerzo y hay que morirse y hay que sufrir y uno enfrenta de nuevo el cambio, ¿no es cierto? Como una nueva vida, como unirse a alguien, como nacimiento de hijos, luchar contra una enfermedad, encrucijadas de la vida. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Cualquiera de estos caminos significa tener que dejar cosas, tener que cambiar, tener que sufrir la pérdida de algo. Yo creo que es muy interesante hoy, este Viernes Santo, en poder reflexionar sobre esto de las encrucijadas. Encrucijadas, ustedes miren que la religión nos dice, es una encrucijada inevitable. ¿Por qué? Porque acá la víctima está clavada. No es que está apoyada o está sentada. No, no. No puede moverse. Tiene que aceptar ese cambio de la encrucijada. Yo creo que cada uno de nosotros somos todos adultos. Uno puede pensar y reflexionar en la vida de cada uno las veces que se ha enfrentado en situaciones así. Obviamente, esto que nos muestra la tradición es una situación máxima, ¿no? Donde a partir de ahí la religión nos enseña, nos dice, nos explica lo que pasa con toda la idea de la religión. Uno en la vida cotidiana lo puede ver con cosas mucho más sencillas, pero que nadie está exento a ese tipo de cosas, ¿no? Este, morir a algo, terminar algo que no está en nuestro camino, que terminar con algo implica un cambio de vida total.
el aceptar esas cosas del corazón, esas cosas de la fuerza que uno este, tiene dentro y necesita aceptarlo a partir de la encrucijada. Yo creo que esta situación de llevar a la vida cotidiana lo que pasó en el Calvario con Jesucristo, es importante para nosotros, para tomar en cuenta, para aprender y recibir ese mensaje. Yo creo, por sobre todas las cosas, que todas estas cosas, estas historias que yo les cuento son grandes símbolos para el bien del hombre, ¿no? Para lo que significa su crecimiento, la aceptación de su camino, la energía que uno tiene adentro, esos dones que ha recibido y que hay que, de alguna manera, llevarlos adelante. Acá, en este caso, se buscó los elementos más, más fuertes, más dolorosos. Las cruces no siempre fueron como las que conocemos. Las cruces tenían otra forma. Lo de crucificar al delincuente empieza con atarlo a un árbol. Eso era lo más sencillo. Le ataban los pies, le ataban las manos. Ni siquiera digamos que lo clavaban, porque, y bueno, porque no siempre había clavos para todos. En una guerra, los vencidos que eran crucificados, por ahí eran muchos y no había clavos. Se los ataba a algún árbol o alguna cruz especialmente hecha o algún poste. Ahora vamos a ver fotografías de eso, ¿no? Este, y en el caso de Jesús, vuelve a presentarse esas grandes dudas que tiene la iglesia, que hay estudiosos que se dedican a averiguar cómo fue, dónde lo clavaron, cómo lo clavaron. Eh, Uno ve imágenes del Cristo clavados y ve que no todas son iguales. Las cruces no son todas iguales, depende del artista, cómo la ve en su imaginación el artista, ¿no? Este, con lo cual deja mucho librado a la imaginación. Hoy vamos a repasar lo más históricamente comprobado que podemos tener. Lo demás, ¿cuál fue? ¿Qué forma tuvo la cruz? ¿Cuántos clavos se utilizaron? ¿Tres o cuatro para clavarlo a Jesús? Es una cuestión de la tradición y uno podrá creer en una imagen o tener fe en una imagen que realmente lo conmueva. Si tiene tres, si tiene cuatro, si tiene los pies cruzados, si tiene un sedile para apoyarse como si se sentara, si tiene un elemento para apoyar los pies. Generalmente esos elementos son elementos de mayor tortura, ¿no? Es decir, para esos elementos agregados a la cruz sirven para que se muera más rápido el delincuente, ¿no? Una cosa, muy, muy, muy dolorosa. ¿Mm? Vamos a empezar con una imagen general, después vamos a repasar estos ejemplos que les fui contando. Vayamos a las primeras imágenes y espero no haber sido, este, bueno, acá vemos el trío. Un detalle importante es que los clavos no eran redondos, sino que los clavos tenían esta forma de sección cuadrada, se suponen que tenían entre 11 y 15 centímetros y había distintas maneras de clavarlo, distintas maneras de atar a los reos. En el caso de Jesús, pareciera o que se coincide con que no fue atado, sino que fue clavado. Al delincuente se lo trae y se lo clava en el lugar donde está la cruz. Lo que hacía el delincuente era traer el patíbulo. El patíbulo es el travesaño de la cruz.
Por eso acá hay un error de concepto o de dibujo que a veces se lo representa a Jesús llevando la cruz. En realidad lo que lleva, de acuerdo a las leyes romanas de esa época, es el patíbulo, es el travesaño. Eso es lo que lleva, que en un momento no puede y el cireneo lo ayuda, este, porque bueno, eran elementos muy pesados. Y la cruz la arman con la parte vertical que ya está clavada en la tierra, en el Calvario, y este travesaño, primero le clavan las manos a él, al Cristo, después lo levantan. Y ahí viene la otra historia, o lo clavan o está preparado de una manera en que el travesaño se pueda sostener en ese poste que está clavado en la tierra. ¿M? Vamos a ir viendo estas cuestiones. Acá vemos este personaje que yo le decía que le debemos toda esta historia, que es Santa Elena. Santa Elena que se lleva los clavos y que descubre la cruz. Uno va a la iglesia, a la capilla esta de Santa Elena, que está acá, por acá por mi barrio, y hay una imagen. Santa Elena está siempre con la cruz, más que con los clavos en la mano, siempre aparece con la cruz, como que la cruz era más importante que los clavos. De todas maneras, acá yo destaco algo que me parece muy interesante, que es que ella no toca con las manos los elementos de la pasión, estos elementos sagrados como la cruz y los clavos, ¿eh? No los toca. Es como cuando uno va a exponer el Santísimo, que la custodia con el Santísimo es agarrado con el manto. No recuerdo el nombre ahora, pero lo vimos en una clase, el nombre de ese manto que usa el sacerdote que traslada, digamos, la custodia para exponer el Santísimo, ¿no? Acá también ella no toca como una cuestión de respeto a la sacralidad de esos elementos, no los toca, tiene la mano cubierta. ¿Mm? Bueno, ustedes saben que el piso de la catedral de nosotros está diseñado en base a esta flor, la pasionaria, la flor del urucuyá, la flor de la pasión, como quieras. Un símbolo muy utilizado por los jesuitas que, digamos, tiene como elemento muy importante en su naturaleza tres elementos que representan, lo vemos acá en color violeta, que son tres clavos o muy parecido a tres clavos, ¿no? Es una flor muy utilizada en su simbología y estos tres elementos es muy maravilloso, ¿no? Que sea tan parecido y que los artistas, los creadores, los diseñadores de cada época lo hayan tomado. Bueno, aquí vemos este, una opción de cómo eran los reos castigados, y vemos dos o tres apreciaciones, ¿no? Primero, este condenado tiene clavada las muñecas, no la mano. Siempre insisto que esto me suena mucho más conocedor del sufrimiento humano que tenían este equipo el equipo de romanos que se dedicaba a la crucifixión eran 4 soldados más el centurión. Y ellos tenían experiencia, obviamente, en clavar personas, donde es fundamental este concepto de clavarlo en la muñeca en determinado hueso que produce mucho dolor, pero no produce un desgarro. Yo digo que si le clavan en el medio de la mano, como muchas veces está dibujado o pintado, enseguida se desgarra todo y se cae la persona, no resiste. Es decir, es necesario que ese clavo pase por un hueso para poder sostener todo el cuerpo. ¿Mm? Y tiene
un elemento de otra madera, de una madera de otro tipo, sobre la muñeca para evitar que se mueva. ¿Sí? Lo tienen, lo ven en las muñecas y en los pies. Y miren acá cómo han puesto los pies de costado y están clavados en un lugar donde va a resistir el peso de la persona. Otra de las cosas que sucedía en esto de clavarlos era, eh, a ver, me fui y le pido disculpas. Otra cosa que sucedía en esto de clavarlos es que si tenía un lugar como para sentarse o apoyarse, acá lo vemos un poquitito, el sufrimiento era mayor y en el caso de los pies también era mayor. ¿Mm? Otra de las cosas, era eso lo que quería decir, es que los reos eran desnudados, la humillación era total y era tanto para hombres. Y otra de las cosas muy interesantes de la crucifixión era que nunca estaban lejos del suelo. A veces uno ve dibujos, pinturas, donde la cruz parece que tiene como 4 metros, 5 metros y el Cristo está por allá arriba y en realidad los separaban unos 30, 40 centímetros del piso para que no pisaran la tierra. Digamos, en la muerte del delincuente se trataba de evitar que sus pies tocaran la tierra, como si fuese un ser maldito, ¿m? Que no debe tocar sus piedras. Bueno, acá vemos un pequeño ejemplo de esto que hablamos recién en el pie, esta cuestión del clavo, de la madera que lo sostiene adelante, y clavarlo del hueso principal y no entre los dedos, ¿sí? Acá lo vemos un poco más de detalle, cómo funcionaba esto, la importancia de los clavos como tal. Estas son distintas opciones. Acá tiene este apoyapiés que, insisto, el hecho de estar colgado hace que la persona muera fundamentalmente por asfixia, porque no puede respirar y está apoyado y hace fuerza y se le complica cada vez más y termina muriéndose con muchísimo sufrimiento. Todas estas posiciones tienden a estudios que tienen que ver con el sufrimiento. De todas maneras, ninguno de estos tres coincide con este criterio de clavarle un hueso y que no se desgarre, como sería en el talón. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, no nos olvidemos que hay 200 años, más de 20 siglos que han pasado y los artistas han sido muchos, la fantasía ha sido mucha, la inventiva ha sido mucha y no hay una prueba científica de que los pies se ponían así o se ponían de otra manera en el caso de Jesús, ¿no? Acá vemos lo que le decía de la mano. Ven dónde está clavado, es en la muñeca, en el hueso de la muñeca, y no en la palma de la mano que entraría entre las carnes, no entre los huesitos. ¿Mm? Acá vemos otras de las crucifixiones donde no se utilizan, lo que yo les decía, no se utilizan clavos. Y acá vemos dos o tres cosas que les mencionaba antes en este dibujo de la época. Primero, en la cantidad de crucificados porque eran perdedores en una guerra, no había clavos para todos. Sí había maderos y había sogas. Por ejemplo, está atado y el efecto es el mismo, pero algo que es muy importante
es que ninguno de estos están bastante cercanos, que es un dato muy interesante para los romanos, ¿eh? Y que a veces la pintura o el arte en general tiene como misión transmitir una emoción y entonces al Cristo lo ponen por allá arriba. En realidad no debe haber sido tan alto eso. Acá vemos otro ejemplo, otra posibilidad. Está atado por los brazos y clavado de una manera especial, también con el tope ese de madera, ¿sí? Pero acá los vemos clavados en el tobillo, que es como debe ser. No creo que los romanos, con la experiencia que tenían, fallaran en eso. Esta es una manera de crucificar a una persona, digamos, como evolución. La primera que vimos o que hablamos es la del árbol. Una persona atada a los al árbol, con las manos hacia arriba, con una soga y atado abajo los pies. Después, el tema de que aparece, en vez de la soga, aparecen los clavos. Este tiene dos clavos, este. Uno en las manos y otro en los pies. Acá vemos un poquito más lo de la muñeca, lo que les decía antes, donde sería el lugar cierto para crucificar, y acá como si fuese una radiografía donde muestra donde es posible que los huesos sostengan este, al reo y viva un poco más, sufra un poco más. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a seguir ahora con más de las cruces. Aquí vemos las distintas partes de una cruz. Vamos a comenzar desde arriba. Acá pareciera que hay tres clavos o cuatro si suponemos que del otro lado está el otro talón. Está el cedile, el elemento para apoyarse. Faltaría el de los pies, que aquí no está. Este tiene forma de T o de letra tau, como la cruz de San Francisco de Asís. Tiene el lábaro. Normalmente ahí se ponía no el nombre, sino el delito cometido. En el caso de Jesús, tiene las cuatro iniciales que tienen que ver con Jesús, rey de los judíos. O sea, si vamos al respeto de la tradición que tiene que ver con el delito cometido, el delito en este caso era decir que él era el rey de los judíos. ¿Mm? El travesaño se llama patíbulo, el poste, perdón, el cedile, que es esto, y lo que no está acá, que es donde se apoyan los pies, es el supedaneum. Aquí vemos cómo está marcada la diferencia, esta cuestión que yo les explicaba antes, que no tocaban los pies la tierra. Estas son, en general, lo que hemos visto como cruces o como elemento de crucifixión. El simple, que es el poste o el árbol, la cruz comisa, que es la tau, la cruz de San Francisco, la cruz inmisa, que es la tradicional, la que vemos, lo que le llamamos cruz latina, la cruz bifurcada, como en el Camino de Santiago, en Puente la Reina,
y hay una pequeña iglesia con un Jesucristo clavado en una cruz que tiene esta forma, bifidata. La cruz de Cusata, que es la cruz de San Andrés, donde tiene los dos brazos, los dos elementos iguales y dispuestos como una X y no como una T o un signo más como este. Y esta es la de San Pedro, que fue crucificado boca abajo. No fue el único. Hay otros apóstoles también que fueron crucificados como San Pedro. Por eso también se lo llama Cruz de San Pedro. Aquí lo que les contaba yo del patíbulum, como en el caso de Jesús que lo llevaba él. El elemento vertical solía tener un rebaje como para poder encastrarlo, ¿sí? Acá vemos que el patíbulo tiene un elemento donde va a ser penetrado. Esto es mucho más sencillo. Vienen, lo clavan al reo, lo levantan con unas cuerdas y ya estamos. Le clavan el lábaro con la inscripción. Decía un maestro mío que las cuatro letras hay que leerlas de a una y no como una palabra. Es una cosa muy mística que él decía, ¿no? Bueno, acá seguimos viendo distintas posibilidades según las zonas. En el imperio eran utilizadas distintas formas. Este tiene uno, tres, ¿no? Uno, dos, no, cuatro, uno de cada lado, cuatro clavos. Acá es como suponemos la imagen del Jesús que va llevando el patíbulo, ¿no? Acá hay otro, ya está atado. Acá, Jesús Nazareno, rey de los judíos, de distintos idiomas. Clavado o colgado del travesaño, perdón, del poste superior al travesaño. Otras maneras, este está atado y clavado. Lo que era indispensable en todos estos casos y que no se salvaba a nadie era la lapidación. Todos estos delincuentes llegaban lapidados, lastimados, o sea que su cuerpo estaba ya muy deteriorado, muy cansado y no iba a vivir mucho tiempo. Bueno, acá está clavado y atado, cuatro clavos. Esto es de una película. En realidad, los estudiosos dicen que esto no era así de alto, sino que era mucho más bajo, no era necesario. Porque cuanto más alto, más incómodo toda la operación era, ¿no? Y sabiendo que si estaba a 30 centímetros del piso iba a sufrir igual a que si estaba a 4 metros o 5 metros, ¿no? Bueno, esto ya se lo expliqué antes con respecto a dónde se supone que eran clavados en la muñeca. Ahí lo vemos un poco más claro. Acá vemos más dibujado. Este dice que el clavo medía de 13 a 18 centímetros, muy gráfico los estudiosos, ¿no? Los que se han dedicado a estudiar este tipo de cosas. Impresionante, ¿no es así? Increíble para ver el día de hoy. Bueno,
Vamos a ver ahora el de la Catedral de Milán. Bueno, aquí vemos esta cuestión que yo les decía que lo llaman la núvola. Es un elemento muy escenográfico donde en este sector de la cruz, lo vemos ahí, que acá está hueco ahora, es exhibido el clavo que tienen ellos. Y este es un elemento, lo vemos que tienen, está con cuerdas, está sujetado con cuerdas, ¿ven? Lo suben y lo bajan. Esto está a la altura del altar mayor de la Catedral de Milán. Impresionante, ¿eh? Y poco se habla y poco se muestra, porque esto lo muestran, esta ceremonia la hacen una vez al año, pero a mí me parece muy interesante lo que sucede con esto del clavo, que no sabemos si es uno de los clavos verdaderos o no, pero que la ceremonia se hace y es en ese momento de la ceremonia es respetado y es mirado como que es cierto, como que ese clavo estuvo en la cruz. Bien, a ver, vamos a, vamos a ver otro. Oh, a ver, se me escapó uno. A ver, vamos a ver. Bueno, acá, ahora nos vamos a los que a mí me parecen más llamativos y más interesantes de lo que ha pasado con los clavos. En este caso, vamos a la Catedral de Monza, como les decía, al noreste de Milán. Este era el clavo que suponen originalmente que es el que llega a la catedral, donado por distintos obispos a lo largo de los siglos. Y esta es la corona que arman con el clavo. ¿Lo ven? El clavo calentado, martillado, aplanado, revestido de oro, plata y piedras preciosas. Esto se supone que era más grande de lo que vemos. Le faltan dos de estas placas porque el tamaño que tiene no sirve para usar como corona, digamos, no entra en la cabeza humana. O sea que probablemente se haya perdido con el tiempo dos placas y ha quedado como una especie de brazalete un poco más grande que lo habitual, pero no llega a tener el tamaño de una corona. Y lo vemos un poco más de detalle. Clavo. Muy extraño esto, ¿eh? Muy extraño. Bueno, tiene que ver con el diseño. Es muy lindo objeto. Acá lo vemos a Napoleón utilizando esta corona de Lombardía. ¿Qué me dicen? Los veo asombrados. Marcela no puede creer. Bueno.
Vamos a seguir, a ver. Este, este es el clavo de la Catedral de Tréveris. Acá, este clavo, que se supone verdadero, le han hecho una funda y una especie de capitel para dignificarlo como reliquia, ¿no? Protegerlo. En vez de tener un relicario, tienen una especie de funda de oro y plata y piedras, y uno va y lo puede ver así, ¿no? La Catedral de Tréveris. Vamos a ir a ver otro. Esta es la Catedral de Bamberg, donde existe otro en Alemania. Es una catedral muy interesante para verla. Y a ver si la otra foto se ve mejor. Y este es el relicario de oro y plata que sostiene acá el clavo también protegido con una lámina de oro, con ángeles, a ver si la otra se ve mejor. Sí, tal vez se vea un poco mejor. Oro, plata, piedras preciosas. Vamos a seguir. En el caso de este es Notre Dame de París, ¿sí? Acá vemos cómo tienen la famosa corona de espinas, y acá abajo vemos dos maneras de mostrarlo. Esto es en la Catedral de París y esto es este, una basílica mexicana. Ahí vemos cómo tienen actualmente y tienen el símbolo de los tres clavos. Importante esto, ¿no? Que si bien ellos tienen uno, no reconocen cuatro, sino tres. Y este es el relicario, ¿no? Donde lo tienen. Yo no lo he visto. Estuve varias veces en París, pero no lo he visto. Seguimos. A ver qué más tenemos. Esta es esta iglesia que yo le decía que no hay que perderse en Roma, la Santa Croce in Gerusalemme. Era la residencia de Elena cuando venía a Roma. Este es el clavo
ellos veneran en ese lugar como cierto. Este, ya, si este es cierto, digamos que serían cuatro los clavos, pero bueno, coincidimos en las formas que tienen todos, son bastante parecidos. Probablemente hayan sido golpeados o tratados de alguna manera para entrar en los relicarios. Acá vemos distintos relicarios que tienen en Santa Croce in Gerusalemme. Acá el leño, un trozo de madera, la corona de espinas y este para recordar el Santo Clavo. Miren cómo cambian los tiempos en el sentido de que en la Edad Media estos, estos elementos generaban una afluencia de fieles mucho más grande que si no los tuvieran. Y hoy, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por ahí y no entramos, no sabemos que ahí están estas reliquias? No sabemos, no puedo hablar de que uno no crea o lo desvalorice, porque yo puedo creer o no en estas cosas, pero si voy a San Juan de Letrán, realmente me interesaría mucho ir a ver estas reliquias. Los tiempos van cambiando. Bueno, a ver qué más nos queda. Este, este es Santa María de la Escala. Santa María de la Escala, este, lo que tienen es el bocado de Constantino, el elemento del caballo, el que va en la boca, que está dentro de este relicario. Ustedes me dicen cómo llega acá, qué pasó en el camino y acá lo vemos un poco más de cerca. Bueno, ahora los escucho a ustedes, a ver qué tienen para decirme en este Viernes Santo, con estos clavos, estas historias y, y bueno, y la reflexión de la, de las encrucijadas de la vida que todos tenemos. Muy raro esto de los clavos, como en general las reliquias que vamos viendo con todos ustedes, que vamos repasando, siempre pasa lo mismo, ¿no? Son productos de otra época. A ver, ¿quién me habla? ¿Quién? Alguien me dice algo, no sé. No sé. Bueno, Eh, este, no hay que perder de vista el tamaño, que vos lo comentaste. En una exposición que hubo hace un tiempo de la Sábana Santa, que estuvo recorriendo acá por Buenos Aires, había unas imitaciones de los clavos y el tamaño es descomunal. No es como el clavo que uno se imagina hoy día que se compra en la ferretería. Eso medía como 15 centímetros de largo. claro, sí, sí, Pero sí, parece sí, un sí. cortafierro, es un clavo. Mm. Y sí, había que pasar el madero, ¿no? Que era grueso y bueno, y que sea firme para soportar el peso del hombre, ¿no?
Este, sí, y el caso de la sábana santa es más difícil todavía. Hay un montón de sábanas santas por todo el mundo también. Yo he visto varias. Bueno, es una tradición, es un ejemplo. Es como decir así era, pero esto de decir así es me cuesta a mí personalmente, pero sí acepto que lo muestren, bueno, uno si tiene fe en eso, maravilloso. Es muy impresionante para mí el tema de la crueldad, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, en realidad lo más importante es por ahí la parte de la reliquia, pero saber el uso que se les ha dado a esos clavos, me resulta tan cruel que me es como muy doloroso, ¿no? Obviamente justo para el día de hoy, pero me llama la atención, me impacta realmente. Sí, sí, yo creo que eligieron, los romanos elegían lo que sabían que dolía más o era más cruel, ¿no? Y bueno, la iglesia después trae toda esta tradición también para darle más fuerza al mensaje. Sí, Es muy terrible pensar que le puedan hacer a un ser humano esas cosas, pero hay otras que si uno San Lorenzo, por ejemplo, lo quemaron en una parrilla. Es famoso, lo representan a San Lorenzo con una parrilla como si hicieran un asado. Y uno lo mira y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, cuanto más cruel, más impactante, y bueno, eso era lo que se manejaba en esa época. Hoy no es así, lo vemos con otros ojos, nos impacta, como vos decís, Marcela, esto de la terrible crueldad. Este, Hoy podemos hablar de otra manera, pero cuando se generan todas estas ideas hay una cultura que evidentemente ha dado resultado porque la gente iba a ver esos lugares. Incluso la sábana santa, yo la vi en Torino. Después vi otra en Cracovia, en Polonia. Este, y bueno, a mí no sé, no me impacta mucho. Este, por ahí sí hay otras iglesias de Roma que tienen cadenas, las cadenas con que lo llevaban a Cristo. Tal vez eso uno lo conmueva más, pero bueno, depende de cada uno y también depende de aceptar que era una cultura de la Edad Media fundamentalmente en adelante que se mantuvo evidentemente con mucha fuerza, ¿no? claro. Así que, bueno, mis queridos amigos, nada más por hoy. Espero que puedan reflexionar sobre las encrucijadas de la vida. Buena resurrección. Yo Gracias, digo, Luis. tenemos que renacer todos a lo nuevo, a lo que nos toca, el renacer de cada día, el renacer de los sueños, de los proyectos, con un cambio previo, ¿eh? Porque este renacer no es así entre florcitas y qué sé yo. Uno pasó una etapa con sufrimientos o crueldades, vaya a saber uno cómo lo mide hoy, pero renace a una esperanza, ¿no? Renace a una nueva vida. Así que, bueno, les dejo un abrazo grande de Pascua para todos, buena resurrección Igualmente. y nos Gracias, vemos en igualmente. 15 Igual, días. gracias. Y gracias por el Para mensaje, ti muy también, un bueno. abrazo Gracias, fuerte. gracias. Muchas Gracias. gracias, Gracias Luis. Fuerte Pascuas, abrazo y Gracias a felicidades. todos. Felices Pascuas a Felicidades todos. para ustedes también. Gracias. gracias. Chao. Chao Elena, chao Gerardo, Marta, Gracias, un abrazo Bárbara, fuerte. Marcelita. Gracias, Luis, igualmente. Chau, chau. Gracias. Chao, Chao. Luis.